decía que la Escritura estaba en poder de los judíos. Los judíos es un pueblo que desciende de Abraham. Y cuando uno va retrocediendo la historia, antes de Dios de tratar en el mundo a través de una nación, Él trató a través de ciertos hombres, ¿no? Estaba Noé, Enoc, Abraham, y más atrás cuando uno va encuentra a Adán, pues, ¿no? Adán, el que generó la caída. Entonces el pueblo de Israel desciende de Abraham como una promesa que Dios le hace a Abraham, que tendría un hijo. Y Abraham era anciano y su mujer era estéril. Y entonces el cumplimiento de esa promesa dependía totalmente del poder de Dios. Entonces, en realidad Abraham estaba considerado ya como una persona que ya estaba en su vejez, su esposa también. La esperanza de tener una descendencia era imposible humanamente. Pero Dios interviene a él, toma a un hombre que está en esa edad y una mujer estéril, y le da una promesa que parece descabellada, ¿no? Le dice que él tendría una descendencia y que su descendencia sería, Dios lo saca a Abraham a una tienda, de la tienda donde estaba, y le hace ver las estrellas. Le dice, ¿puedes contar las estrellas? Sí, Señor, pero son muchas. Le dice, así será tu descendencia. Se lo estaba diciendo una persona que tenía todo, no tenía nada a su favor, todo estaba en contra. Y luego le dice, ¿ves la arena? Así será tu descendencia. Y de esa promesa es que viene la descendencia que es de Abraham, y viene la descendencia que de ahí viene el pueblo de Israel. Pero ahora ya sabemos que dentro del pueblo de Israel venía, vamos a decir, se refería a la promesa de Dios. Uno era, mira las estrellas, y el otro era, una descendencia iba a ser como las estrellas, otra descendencia iba a ser como la arena, ¿no? Entonces, Dios estaba hablándole a él que a través de él iba a descender un pueblo que era terrenal, que iba a jugar un papel aquí en la tierra, pero que también a través de él surge otro pueblo. Era un pueblo que tenía un origen celestial, que ese pueblo se originaría a través de la misma fe que él tenía en Dios. Ese es otro pueblo. Entonces, cuando uno va después la escritura dice, no todo el que desciende de Israel es israelita, dice. En el sentido de que Dios considera dos familias, una familia terrenal que desciende de Abraham y una familia celestial que también desciende de Abraham. Los la terrenal son de la carne, que descienden de los genes de descendientes de Abraham, pero los de la fe, los espirituales son de los de la fe de Abraham. Entonces habla de los pueblos, ¿no es cierto? Entonces, pero el pueblo terrenal era el que tenía las escrituras. Todavía no se había revelado el pueblo celestial, el pueblo espiritual, ¿no? El pueblo espiritual vendría de Cristo, cuando Cristo vendría a esta tierra. Y entonces nosotros vemos acá que Nicodemo era parte del pueblo de Israel, era de los hombres más doctos, que se podía decir. Con él pues tú no vas a discutir. Hoy día la gente habla, pero el griego dice, el hebreo dice. No saben cuántos griegos y hebreos hay varias ramas, ¿no? Entonces, pero Jesús está hablando con un hombre de su tiempo y todo ello, muy instruido. Y lo que quiero llevarlo a saber es que hay un contraste, la Escritura habla claramente acerca de lo terrenal y lo celestial, ¿no? Lo celestial es mucho más alto que lo terrenal. Ahora, el ser humano en el principio era un ser humano, por eso dice un ser humano. Dios tomó para hacer el cuerpo de Adán del polvo de la tierra, porque era su vehículo que iba a usar Adán para moverse en un mundo físico, no terrenal. Por eso Dios tomó su cuerpo del polvo de la tierra. Pero para poner a Adán en ese polvo, en ese cuerpo, Dios sopló aliento de vida. O sea, ese soplo salió de Dios mismo. Y Dios es espíritu, Jesús lo dijo, Dios es espíritu. Lo terrenal tiene principio y tiene fin. Lo espiritual es eterno. En lo que respecta a Dios, Él no tiene principio ni fin.
el hombre cuando fue creado de lo espiritual. Lo eterno le dio existencia. Por eso todo ser que Dios ha creado, un ser espiritual que Dios crea, tiene comienzo pero no tiene fin, tiene una existencia sin fin. ¿No? ¿Por qué? Porque se originó en lo eterno. Ahora, cuando Adán, antes de caer, él operaba dirigido desde lo eterno, desde el ámbito espiritual. Desde ahí recibía toda la información, pero él vivía en un mundo físico, natural. Dios le dio 5 sentidos a él. Entonces el hombre vivía conectado con lo natural, pero dirigido desde lo espiritual, desde lo eterno. Por eso es que a Adán le surgía el conocimiento de todas las cosas a él que venía de Dios mismo. Ahora, ¿por dónde venía esa información? Venía porque el espíritu del hombre estaba conectado con Dios. Desde ahí le venía toda esa información. Por eso que Adán pudo ponerle nombre a los animales. Por eso que Dios no tuvo que darle una clase cómo tratar a una mujer ni cómo llamarla a ella mujer. Porque cuando la trajo a la mujer, él al toque dijo, eres carne de mi carne, hueso de mis huesos. Serás llamada varona porque del varón fuiste tomado. Ahora acuérdense que Dios para sacar a la mujer de Adán lo hizo dormir. O sea, ni enterado estuvo ahí para decir yo vi cómo te sacaron dentro mío. Pero cómo le surgió todo ese conocimiento, le venía de la información, le venía directamente de Dios. Del Espíritu de Dios le venía al Espíritu de Él y eso le surgía a su alma y Él sabía todas las cosas. Por eso pudo poner nombre a los animales. Entonces, así operó el hombre original. Pero cuando el hombre cae, la parte de su espíritu, vamos a decir, la parte del espíritu del hombre es el salón de mando originalmente que Dios siempre quiso. Era, vamos a decir, el hombre era una nave y había un salón de mando de donde venía todas las direcciones. ¿Y de dónde venía? No venía de su mente, hermanos. Venía del espíritu que tenía Adán. Y su espíritu era instruido por Dios mismo. De ahí le venía, o sea, Dios le impartía conocimiento a su espíritu de Adán y el espíritu de Adán le impartía conocimiento a su mente. Así funcionaba el hombre originalmente. Cuando Adán cae y come del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal, el espíritu del hombre queda separado de Dios. Entonces, a partir de ese momento, el hombre comienza a vivir por lo que sus 5 sentidos le dice, por su razonamiento humano, por sus conclusiones. Porque Adán, ¿cómo podía saber que él era Dios? Si no había iglesias cristianas que le enseñaran, pues no había pastores, ¿no? No se congregaban, ¿no? ¿Cómo reconoció a Dios? Se paseaba, dice, por el huerto con Dios. ¿De dónde le vino toda esa información que tenía Adán? Del Espíritu de Dios mismo. ¿Ok? Entonces, cuando eso se apaga, se desconecta de esa fuente, la fuente que lo originó. Ahora, Dios le dio existencia, pero también Dios era quien le suministraba el conocimiento que él necesitaba. Ahora, quiero que vean lo siguiente. Todo lo que Dios da es vida. Cuando esa suministración es cortada y el espíritu del hombre es separado de Dios, aunque el hombre seguía existiendo, la vida que a él lo instruía y lo alumbraba se cortó. Una cosa es la existencia sin fin y otra cosa es la vida eterna. Entonces Adán quedó con existencia sin fin, pero sin vida eterna. Porque la vida eterna no es algo, es alguien, es Dios mismo. ¿No? Entonces, y el hombre siguió existiendo, pero ya sin vida eterna. Ahora el hombre comenzó a depender de su razonamiento humano. Ahora, si Dios es luz, si Dios es vida, fuera de Él, lo único que hay es muerte, lo opuesto a la vida, lo opuesto a la luz es tinieblas. Y las tinieblas tienen que ver con una ignorancia total. Entonces el hombre quedó en una ignorancia total, existiendo, pero desconectado de la fuente
que le impartía la vida y el conocimiento. Ahora, la vida y la verdad son sinónimos. Por eso Jesús dijo, yo soy la verdad. Yo soy la luz. Yo soy la vida. ¿Se da cuenta? Todo eso se interrumpió en el hombre, otra vez. Pero ¿por qué no se cayó de espalda inmediatamente el hombre si fue separado de Dios? Porque el hombre, el ser humano fue creado un espíritu con existencia sin fin. Lo que se cortó en el huerto del Edén es esa conexión que tenía el espíritu del hombre con el espíritu de Dios. Y el hombre comenzó a existir, pero quedó ciego en oscuridad total a la realidad eterna. Imagínense, Adán no tenía ese problema que tú y yo tenemos, por decir. Jamás creo que Adán le diría a Dios, ¿y quién es tu mamá? Porque Adán nunca había visto una mamá. Pero tú has visto una mamá, pero. Y tú crees que la vida empieza de tu papá y tu mamá. Pero Adán no vino de un papá a una mamá, pues. Adán, Dios lo creó, y Adán no fue niño. No llegó a ser, no vino como un niño, ¿sí o no? ¿Están conmigo? Ya les he dicho, cuando vengan acá traigan su cerebro, no lo dejen en su casa. Hay que pensar, pues. Las cosas espirituales no son místicas, hermano. Tienen una lógica espiritual cuando dejas que Cristo te alumbre, ¿ok? Ahora, entonces, se perdió todo eso. A partir de ese momento el hombre, vamos a decir, quedó ciego, quedó sordo a las cosas espirituales, a las realidades eternas. A él le parecía imposible. No, para ti, para mí tenemos un problema porque estamos más familiarizados con lo temporal, con algo que comienza y termina. Por decirte, nace un niño y termina por el camino de en algún momento va a morirse. Todos nosotros que estamos acá. ¿Sí o no? Tarde o temprano, si no viene el Señor, los gusanos te van a comer. ¿Es la verdad o no? ¿Okay? No, si los gusanos dicen, este es cristiano, no me lo como, ¿no? Dicen. ¿Sí o no? Pues la verdad. Entonces, pero el hombre vive atrapado en lo temporal, desconociendo lo espiritual. Tú vas a los cementerios y tu fulano de tal dice de tal fecha a tal fecha existió, ¿no? Pero luego dice ahí de tal fecha a tal fecha, y abajo ponen unas letras que dice que en paz descanse y de Dios goce. Todos piensan, bueno, ya dejó de existir en tal fecha, ¿no? Pero es una mentira, nunca deja de existir un ser humano. Sigue existiendo. En algún lugar tiene que estar. Y si no está en el verdadero descanso, que es Cristo, aunque le pongan en su lápida que en paz descanse y de Dios goce, no está descansando por si acaso. Está en una prisión eterna. No, si ya te das cuenta un poquito de usar nuestro razonamiento, el mundo como está es un caos. Si no estuviera regulado, se matarían unos a otros, se violarían, un montón de cosas, porque al hombre desde que cayó se volvió pecado el hombre. No solo pecó, se volvió pecado. No solo se llenó de tinieblas, se volvió tinieblas. No solo el hombre dejó la verdad, se convirtió en un impostor del original, una copia del original. Entonces, imagínense, si no estuviera regulado, un caos es, nos autodestruimos. Hay lugares donde tú no puedes entrar porque te pueden violar, matar, robar, y si no tienes que te roben, te matan. Y no solo te matan, te descuartizan, te torturan y todo ello. Ahora, si ahí vemos nomás acá en lo terrenal, cuando el ser humano le niega un espacio a Dios en su vida, comienza a haber un caos. ¿Te imaginas en una prisión eterna donde solo la maldad,
la ausencia completa de Dios ahí, ¿cómo debe ser estar en ese lugar? Ese lugar se llama el infierno. La ausencia total de Dios ahí. Acá todavía, policía, ayúdeme, no, Serenagua, ayúdame, mamá, llévame a la clínica. Ahí no hay clínica, pues. Ahí no hay serenazgo. Acá todavía, Señor, ayúdame, y Dios interviene. Allá no hay, aunque grites, aunque llores, aunque todo, no hay. El mismo hecho de que la ausencia de Dios en un lugar es un caos. Debe ser una desesperación total. Despiértelo a Fran, póngalo parado a Fran, por favor, porque acá no se viene a dormir, se viene a escuchar. Se va a dormir, se va a la cama a dormir. No, de acá estoy viendo, es por su bien de ustedes. ¿Sí? Entonces, pues si nosotros vemos todas esas cosas, entonces, imagínense lo que es vivir separado de Dios eternamente. Entonces el hombre entró en un caos. En realidad el hombre para Dios quedó muerto en sus delitos y pecados. Ahora, esta información de muertos y delitos en tus pecados, como tú y yo estamos acostumbrados a lo temporal, para nosotros es un lenguaje extraño. ¿Cómo muerto? Para ti muerte es estar en el cementerio. Para el cielo muerte no es estar en el cementerio, es estar desconectado de Dios. En tus delitos y pecados son términos legales, significa que eres un ser condenado, que estás bajo condenación. Pero no, yo acá no soy un buen ciudadano, tengo un nombre, tengo esto. Sí, pero ante la eternidad, vamos a decir, ante la corte celestial eterna, eres un condenado. Ahora, eso choca con nuestros juicios naturales, temporales. Entonces estamos hablando de cómo contrasta lo temporal, el raciocinio humano, con cómo se ve las cosas celestiales desde la eternidad, cómo ve a este ser humano. Es totalmente diferente. Por eso que el hombre quedó muerto en sus delitos y pecados, se hizo tinieblas, y entonces todo su ser, su razonamiento, todo su ser quedó en tinieblas. Todo lo que el hombre piensa es lo falso, no es la verdad. Entonces, tiene que venir la verdad, tiene que venir la luz, tiene que venir la vida para que tú puedas ver la verdadera realidad. El hombre quedó atrapado así. Y por eso a partir de ese momento Dios comienza a trabajar con el hombre desde afuera, con figuritas. Ya no podía administrarlo desde su espíritu porque el hombre quedó separado. Adán nos colocó a toda la humanidad en eso. Ahora ustedes, la mente humana, ¿y qué culpa tengo yo? Adán es Adán, pues. Pero Adán era el representante de la cabeza de la humanidad. Lo que le ocurría a Adán nos ocurría a nosotros. Voy a ponerte un ejemplo. La Biblia dice que en los lomos de los hombres hay toda una descendencia. O sea, ¿por qué Dios ve en los varones una descendencia? Porque ¿quién lleva los millones de espermatozoides? ¿La mujer o el hombre? Voy a decirlo de otra manera. ¿Qué son los testículos? Son bolsitas donde hay semillas. ¿Estamos o no? Una sola semilla puede producir todo un bosque. Si tú lo que le afecte al que lleva las semillas, le va a afectar a todo lo que está contenido ahí. A que los agarré, ahora sí me han quedado mirando así. Tengo que tratar de hablarlo un poco, usar las cosas que estamos familiarizados para penetrar a lo espiritual, a lo eterno, porque a veces nuestra mente colisiona. ¿Ok? Ahora, entonces es otro lenguaje diferente. El hombre quedó
ciego, no puede ver. En esa condición del Adán caído queda ciego. No puede ver, no puede oír, no puede entender las cosas espirituales. ¿Ok? Entonces tiene que venir la vida. A partir de ese momento, Dios comienza a tratar con el hombre. El plan de Dios era otra vez al hombre ponerlo en su propósito eterno. Su propósito eterno siempre fue haber creado al hombre para que él y el hombre tengan una unión, sean uno. Entonces el primer hombre llamado Adán falló. Pero el primer hombre, Adán, el primer hombre, Adán, para nosotros fue un primer hombre. Pero Dios tuvo que usar un modelo para hacer Adán. El modelo que Dios usó para hacer Adán es Cristo. Es Cristo. Y Cristo existió antes que el hombre. Y Cristo estuvo antes que el planeta Tierra existiera. Antes que haya los astros, las estrellas. O sea, nuestra mente no llega para allá. Por eso es que Jesús es considerado, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Nada fue hecho si no fue por medio de Él. Todo fue creado por Él y para Él. Escúcheme, tú no fuiste creado para tu mujer, ni tu mujer fue creada para ti. Tanto el varón y la mujer fueron creados por Él y para Él. Esto sucedió antes que existiera el mundo físico. Entonces, la verdadera cabeza de la humanidad que Dios había destinado no era Adán. Adán era un prototipo. Era Cristo. Entonces, el único que podía redimir a la humanidad, ¿quién podía venir a redimir? La cabeza. ¿Quién era? Cristo. Y vamos acá, vamos a Juan, antes de ir a Nicodemo, ¿ya? Vamos acá, me están mirando medio raros ustedes. Esto es porque la gente en vez de predicar el evangelio se predica a sí mismo o predica al hombre caído. No, el evangelio no es algo, hermano, el evangelio es alguien, es Cristo. La salvación no es algo, es alguien, Cristo. La redención es Cristo. Todo está en Cristo. Mira, Juan capítulo 1, versículo 1. Dice, y en el principio era ¿qué? El verbo. ¿El verbo qué significaba? La palabra. ¿Te acuerdas cuando Dios dice, que haya expansión de los cielos y se crean los astros? Y Dios dijo, ¿qué dijo? La palabra. O sea, ¿cómo Dios se manifiesta? ¿A través de qué? De la palabra. Escuchen bien, ¿eh? La palabra. ¿Y quién es la palabra? Cristo. En el principio era el verbo, la palabra. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era, voy a ponértelo de acá, nada hacía Dios si no es a través del verbo, que era la palabra, que es Cristo. Esto es bien interesante. Luego dice acá, este era en el principio con Dios. Otra vez está hablando de alguien, no de algo. Dice, todas las cosas, hermano, todas son todas, pues. Todo lo que tú ves que respira, que existe, las plantas, todo lo que tú ves, los astros, la luz, todo lo que tú ves y lo que no ves fue creado por Él. Dios no hizo nada si no es a través de Cristo. Por eso es extraño escuchar un evangelio sin Cristo.
puro humanismo. Que el hombre se mejore por sí mismo. Que pueda ser un mejor hombre, un mejor papá, un mejor miembro de la sociedad. Crees que porque tienes grados de educación, títulos, esas cosas te pueden ayudar hasta cierta forma. Pero no hay nada que pueda sustituir que es Cristo. Dios lo estableció así. Si tú como cristiano te has contentado con ser salvo y no prosigues conociendo a Cristo, qué pena por ti. Porque lo que tú vives es una religión evangélica. Canta tus aleluya, tus coritos, tus cuantos versículos que sabes ahí, pero no me vengas acá que tú vives una vida de gozo, de plenitud, de seguridad, porque si Cristo no suministra eso en tu vida, tú estás tan más confundido que la mamá de Marco por ahí. ¿Estás conmigo acá? Cristianismo no es canto, alabo, adoro, hago cosas, no, es Cristo. Porque dice, todo fue creado por Él, para Él, por medio de Él. Él es antes de todas las cosas, Él estaba con Él. El Padre no hizo nada si no es a través de Él. Pero el ser humano es campeón de querer hacer todo sin Él, sin contarlo a Él. Recuerde, Él es la vida, Él es la luz, Él es el pan, Él es la verdad, Él es el camino. Todo eso tiene que ver en Él. Ahora dice acá, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, te está hablando en el principio, Él fue el original de todo esto. Y la vida era la luz de los hombres. La luz, dice acá, en las tinieblas resplandece. ¿Quién estaba escribiendo esto? Juan, el apóstol Juan. Ya era anciano el apóstol Juan. El Evangelio fue escrito después que Juan escribió el Apocalipsis. Ya no era ese Juan inexperto que caminaba con el Señor Jesús. ¿Se acuerda que se echaba en su pecho? Estaba ahí. Y Jesús le dijo en la cruz, Juan, he ahí a tu madre. Y a la mujer le dijo, he ahí a tu hijo. Pero en realidad Juan, de alguna manera otra, buscaba siempre estar al lado de Jesús. ¿Se han dado cuenta? Ahora, si tú fueras como Jesús, ¿en manos de quién dejarías a tu mamá? Si el Pedro era un bocón, ¿no? Dijo, todos te abandonaron, pero este pechito. Entonces cualquiera diría, ah, no, este califica para tener a mi mamá. ¿Sí o no? Pero Jesús sabía que Pedro era un fintero, pues. Un bocón. Una lata que suena nomás, ta, 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 ta. ¿No? Era de esos hermanitos que van a las iglesias y dicen, Señor, te amo, te quiero. Cuenta conmigo para todo. Y Dios le dice, necesito ahora conversar contigo. Un ratito, no tengo tiempo, tengo que trabajar. Si no, ¿cómo va a comer mi familia? ¿Sí o no? Pero bueno, vamos a dejar tranquilos a estos muchachos ahí. Cualquier parecido con alguno de ustedes es pura casualidad. Yo no sé cómo viven ustedes ni qué decisiones toman en su casa en privado. Eso es su problema de ustedes, su asunto. ¿Está bien? Ok. Solo que la luz resplandece en medio de las tinieblas, dice así. Yo no tengo... Si tienen algún problema, alguna bronca y se sienten aludidos, hablen con la luz, no conmigo. Porque yo no ando chismeando qué hacen y qué no hacen. Ok. Dice, la luz en las tinieblas resplandece. O sea, si hay algo entre las tinieblas y la luz, las tinieblas nunca van a prevalecer sobre la luz, porque la luz es Cristo. Dice acá. Entonces luego vamos acá y bajamos acá y dice versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Se refiere a cuando Juan se encuentra con Jesús acá en esta tierra. El apóstol Juan, jovencito, ¿se acuerda? Cuando fue llamado para ser discípulo, se encuentra. Pero en ese tiempo Juan no sabía con quién se estaba encontrando, pues.
Por eso que él en la isla de Patmos, después de que ha pasado toda la crucifixión, la resurrección, la persecución, ya había crecido ya, y espiritualmente ya sus ojos del entendimiento habían sido abiertos y todo lo demás. Y en la isla de Patmos estaba ahí como encarcelado porque no lo intentaron matar varias veces y no lo pudieron matar a él. Los historiadores dicen que lo metieron en aceite hirviendo y no lo pudieron matar. Y como no lo pudieron matar, entonces lo llevaron a un lugar para tenerlo aislado de tal manera que no sea un peligro para la religión de ese tiempo. Y entonces ahí se le aparece el Señor Jesús. Cuando usted lee Apocalipsis, dice, y este es el libro de la revelación de Jesucristo, no del anticristo, de Jesucristo. Porque lo primero que se van es a ver al dragón de 7 cabezas, a Satanás, al anticristo se van ahí. Te está narrando todo el escenario que va a haber, pero el principal actor ahí es Cristo. Entonces él ahí lo ve y él lo había conocido, él había caminado con él lo había visto al Señor Jesús comer, ir a hacer sus necesidades, dormir, había sentido su aliento, su sudor, habían caminado, lo había conocido como un ser humano así, pero tenía un velo. Detrás de ese cuerpo humano había un hombre que era totalmente libre del pecado, porque Jesús era 100% Dios, 100% hombre, pero nada hizo como Dios, sino como hombre. Era como Adán antes de pecar. Una muestrita fue en la transfiguración, cuando él estuvo ahí hablando con su padre, de pronto esa gloria que estaba dentro de él, esa gloria que el hombre perdió, su vestidura del hombre, no dice que por el pecado de un hombre, por cuanto todos pecaron están desvestidos de la gloria de Dios, destituidos. Jesús no pecó pues, y su vestidura estaba intacta como un hombre sin pecado. Entonces cuando él está hablando con su padre, esa gloria se transfiguró y dice que él comenzó a resplandecer de adentro para afuera, su vestidura resplandecieron y tuvieron una experiencia los discípulos ahí, se quedaron así. Y el bocón de Pedro, bocón, porque así es el hombre natural, bocón, que todo le queda interpretación. Señor, digo, vio a Moisés y a... Ahora, ¿cómo fue eso, hermano? ¿Usted se imagina cómo fue eso? Pero si Moisés ya había muerto. Y el profeta también. ¿Cómo fue eso? Eso fue un viaje del tiempo. Jesús dijo que Moisés, Abraham y los profetas lo habían visto a él. ¿Tú te imaginas, a ver un ratito ahorita, si ahorita así fuera, y Dios te quisiera dar esa experiencia por el Espíritu, tomar a tu espíritu y te trasladar a la cruz del Calvario en este instante, así, donde se rompe la línea del tiempo, la barrera del tiempo, y eres trasladado y de pronto te ves todo lo que está ocurriendo en el Calvario. Pero tú estás ahorita, tu cuerpo está en el año 2024. Y tú vendrías y contarías, estuve viendo, vi el cuadro, vi todo. Es que tú estás tratando con alguien eterno. El tiempo es para los hombres. Y entonces, ¿qué pasó? Ellos fueron traídos de atrás, de ese tiempo, a ese momento, y se encontraron con ellos ahí, y el otro quedó mirando así. Dice, Señor, dijo, hagamos 3 enramadas, o sea, hagamos unos cuartitos acá y estemos con ellos felices acá. Y salió una voz del cielo que dijo, este es mi hijo amado, a él oír, no al bocón de Pedro. Porque así hay gente bocona que le da interpretaciones a la escritura que no quiere decir. El único que te puede dar una interpretación correcta es Cristo. ¿Están conmigo acá? Ok, ahora, entonces cuando vemos acá, Él está ahí, sucede este acontecimiento, tú ves ahí un encuentro con la eternidad, con lo temporal. 2 dimensiones que, ¿no? Pero una transpone a la otra, así. Y de pronto se sonó esa voz
y después todo desapareció. Dios por un momento les hizo solamente, les hizo ver lo que siempre está ahí, pero que el hombre natural no es consciente. El hombre natural para él son locura. Por eso dice que el Evangelio, la sabiduría, para nosotros es sabiduría de Dios, es poder de Dios. Pero para los que se pierden, dice, es locura. El perdido no puede entender las cosas eternas. No puede verlas ni entenderlas. Pero trata de darle interpretaciones con su mente natural. ¿Y cómo caminó Pedro sobre el agua? Y tratan a filosofar y esto y el otro. Pero ¿cómo un pez se va a comer a un hombre y va a estar 3 días, 3 noches y después lo va a vomitar? ¿Y cómo va a salir vivo? Y adentro, ¿qué cosas? No había jugo gástrico, ¿qué había? ¿Cómo? La mente humana pues, piensa y piensa, ¿sí o no? ¿Pero y qué? ¿Y no se lo masticó a Jonás? Usted se ha dado cuenta, las ballenas no tienen dientes. ¿Sí o no? Comen algas. Algas, no nalgas, algas. Ahora se da cuenta, el ser humano es así. El hombre natural es así. ¿Por qué el hombre natural es así? Porque está muerto en sus delitos y pecados. No tiene el Espíritu de Dios dentro. Tenía que Dios venir a instalarse dentro del hombre. Pero ese hombre estaba muerto en sus delitos y pecados bajo una condenación. Se tenía que ejecutar un juicio para liberarlo al hombre de ese juicio. Y para que el hombre sea creado de nuevo y Dios en persona se una a ese ser. Y sean uno con él. Pero Dios no hace nada si no es a través de ¿quién? De Cristo. Eso se cumplió en Cristo. Pero todavía no acontecía. Jesús estaba caminando acá en la tierra, Juan estaba bien, está describiendo ese encuentro con Jesús acá en la tierra cuando lo conoció. Pero en la isla de Patmos ya vio a un Jesús resucitado. Él cae cuando él estuvo en la isla de Patmos y el Espíritu, mire, el Espíritu le hizo ver la realidad espiritual. Que ese Cristo que él conoció, que caminó en esta tierra, que murió, que resucitó, y cuando resucitó se le apareció varias veces, y luego él se ha ido y se ha sentado a la diestra del Padre, no es el mismo que estuvo caminando en la tierra, está totalmente en otra presentación. Porque dice que lo vio a él, sus ojos como llamas de fuego, su pelo y todo resplandeciente. Y la Biblia habla porque dice que él tiene un cinto de oro, ¿no? Y él tiene las marcas en sus manos, las marcas del pacto, de que lo crucificaron. Mira, todo fue restaurado, pero esas marcas se quedaron. Tú vas a ver esas marcas allá. Cuando lo veas a él, tú vas a ver en sus manos y en sus pies las marcas aún. Pero dice que era un ser donde cuando él lo vio cayó como muerto. El encuentro de lo eterno con lo temporal. Cayó como muerto, dice. Y el Señor Jesús tiernamente se acerca y le dice, Juan, no temas. Para el hombre natural, el encuentro con la eternidad, con esa dimensión que él ha desconocido, le causa pavor. Y él le dijo así, no temas. Ahora vas a escribir lo que yo te voy a decir, lo que ya fue, lo que es y que será. Y entonces después que escribe Apocalipsis, después él escribe el Evangelio de Juan. Por eso que cuando él comienza a escribir el Evangelio de Juan, ya tenía la revelación de ese Cristo. ¿Usted se imagina cuando él escribía su corazón humano cómo latería? ¿Frente a quién estuve? Caminé 3 años con él. No lo conocía realmente. Él era el mismo que estuvo acá en esta tierra, pero estaba en otra presentación, estaba en una envoltura humana.
Por Él fueron creadas las cosas, para Él, por medio de Él. Él es la luz, Él es el que creó, Él era Dios, estaba con Dios, era el Verbo hecho carne. Si no comes esto, no tienes vida. Mire, hermano, ¿sabes qué es el cristianismo? No es darte información en la cabeza. El cristianismo es impartición de vida. El cristianismo es siendo suministrado por Cristo mismo hacia ti. No son estudios, no son explicaciones de Dios. Hemos errado. La gente hasta puede explicar a Dios, pero estar muerto en sus delitos y pecados. Los evangélicos a veces hablan y explican de Dios y saben ciertos temas, pero están más secos que la nuez, porque lo que tienen es información en su mente natural. Y el cristianismo no es eso, hermano. Dios no le mandó unas letras, ¿se acuerda? Le mandó las letras en la piedra, le escribió en piedra los mandamientos. Le mandó a hacer rituales en el sacerdocio levítico. Pero todo eso era una figura de alguien, amados. Era de Cristo. Por eso Él vino en persona. Y Él no vino en persona para que tú lo analices como si fuera alguien raro. Él no vino en persona para que tú hagas de Él una religión. Y Él dice, en Él estaba la vida. Dice, Él es el lirio de los valles, la rosa del Sarón. Se encuentra con esa mujer samaritana con 5 maridos. Pobre mujer, atrapada en lo temporal, mendigando amor, afecto, aprecio, que ningún humano se lo pudo dar. Y Jesús le dijo, si supieras quién soy yo y me pidieras agua, lo que tú estás buscando solo tiene un nombre, soy yo. Ningún hombre te lo va a dar. Ninguna experiencia sexual te lo va a dar. Lo que tú necesites, si supieras quién soy yo, tú me pedirías y yo te daré agua viva.